La finalidad de este vídeo tutorial es conocer el entorno del editor de vídeo no lineal OpenShot. Venimos a aplicaciones, sonido y vídeo, editor OpenShot. Una vez que lo tenemos, se nos abre la pantallita y ya tenemos aquí nuestro programa en sus apartados principales. Entre los apartados principales tenemos en la parte superior todo lo que son los menús, archivo, donde para proyecto nuevo, abrir un proyecto, abrir los archivos, los proyectos recientes que haya, importar archivos que vamos a necesitar, los clics con los que vamos a hacer nuestra edición, importar secuencia de imágenes que veremos en el último apartado de este tema, guardar proyecto como y exportar vídeo. Aquí es donde se renderiza, es decir, donde hacemos la producción final de nuestro vídeo con nuestros efectos, transiciones, etcétera, 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 y salir del programa. En editar podemos modificar preferencias, que por el momento simplemente es qué tipo de formato tenemos predeterminado. Podríamos ponerle por determinado, por ejemplo, HDB25, tipo de proyecto binario, la longitud máxima a importar le podemos poner 10 minutos, etcétera, y lo aplicamos. Otra de las cosas es el título, que es el creador de títulos, que también lo tenemos en un apartado de este tema, que es el titulador, para poner nuestros créditos, para poner información sobre un vídeo, para subtitular un vídeo, etcétera, etcétera. En el apartado vista, pues nos permite mostrar lo que es la barra de herramientas. Si lo quitamos no tendríamos la barra de herramientas, que ahora estaríamos viendo en la parte inferior. Estamos viendo. Desaparecería nuestra barra de herramientas y también permite poner el historial si es que hemos realizado todo lo que hemos realizado, deshecho, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien, una vez que tenemos esto es exactamente parecido a lo de archivo, que es crear un proyecto nuevo, guardarlo, deshacer algo que hayamos hecho, rehacer algo, importar archivos y exportar el vídeo, que es renderizarlo, hacer la producción final. En este apartado vamos a ver el lugar donde vamos a poner los archivos del proyecto. Es decir, cuando yo vaya a hacer una edición de una serie de clips para generar un vídeo final, vengo a importar archivo, localizo, en este caso en recursos del tema, el vídeo, uno de los vídeos que voy a utilizar, que es este, me dice cómo se llama el archivo, qué duración tiene, puedo importar, por ejemplo, una imagen. Y podía también importar, por ejemplo, un fichero de audio. Vengo aquí y le digo, ahí tengo 3 tipos de ficheros distintos. Las transiciones, una vez que tenemos hecho un pase de un videoclip a otro o de una imagen a otra, no tan brusca, sino a través de un fade, o sea, un desvanecimiento, pero a través de algunos efectos, etcétera, utilizaríamos las transiciones. Y por último tendríamos en este apartado lo que son los efectos, es decir, si queremos que un vídeo se convierta todo en blanco y negro, una imagen en blanco y negro, si la queremos desenfocar, si queremos aumentar el brillo, si lo queremos poner como si fuera un cartón, etcétera, etcétera. Entonces, en este apartado tenemos esas 3 zonas claramente definidas: archivos de proyecto, transiciones y efectos. En esta zona tendremos la previsualización de un vídeo, es decir, si yo le doy al play, en ese momento se pondrá a previsualizar el vídeo que tenga en ese momento en mi árbol de proyecto, aunque nosotros lo utilizaremos básicamente cuando utilicemos la línea de tiempo. Aquí tenemos la línea de tiempo, que tiene una serie de herramientas, que es añadir pista. Tenemos por defecto 2 pistas, si le doy a añadir tendré una tercera pista. Esto es para arrastrar un videoclip a lo que es la línea del tiempo, en este caso a una pista, y estas son las características de esta pista. Es decir, si yo anulo esto no se vería nada, es decir, sería exclusivamente para una pista que solamente quisiéramos el audio de ese videoclip. Y si le quitamos esto, este videoclip estaría sin sonido. De caso no tendría sonido, si le doy tendría sonido. ¿Vale? Entonces, otro de los apartados que tenemos es esto. Si en un momento dado yo necesito que este vídeo recortarlo en 2 pedazos, porque, por ejemplo, vamos a coger este es muy largo para todo lo que tengo, entonces simplemente necesito hasta aquí. Lo que tengo es que recortar este videoclip, en este caso es un fichero de sonido, y botón derecho, quitar el otro fragmento, eliminarlo, y me he recortado en este caso un clip de sonido. Otra de las cosas que tenemos es la herramienta, en este caso podemos hacer estirar o concretar. Como habíamos recortado, podemos estirar, alargar
hasta donde duraba el videoclip antes. Es decir, si yo le quito aquí algo, el videoclip durará menos. Claro, no lo puedo estirar más del tiempo que dure. Otra de las relaciones es la que vamos a utilizar para ajustar en un momento dado. Queremos ajustar. Muchas veces lo que no queremos es que haya un espacio negro, vamos a decirlo aquí, entre un vídeo y otro. Es decir, si ahora le doy al play, aquí se quedará sin ningún tipo de imagen hasta que vuelva a encontrar esta. Entonces lo que queremos es ajustarlo. Entonces podemos utilizar nuestro deslizador, que es este, para saber si no hay ninguna línea negra o también ajustarlo directamente. Otra de las cosas que tenemos es añadir un marcador. En un momento dado decimos, en esta posición nos interesa marcar algo y le damos a marcar y efectivamente tendremos ahí. Es decir, cuando volvamos aquí hacia la posición anterior marcada, el sistema mira justo a la posición que haya marcada. Si yo marco aquí, que aquí quiero marcar, ya tendré, ahí le damos a marcar y tendré una segunda posición. Es decir, vuelvo a esta posición, voy a la siguiente posición. Para eso utilizaré el marcador. Si quiero hacer que esto se vea más grande o más pequeño, utilizamos el zoom. A medida que aumente el zoom, más grande será. A medida que lo disminuya, más pequeño será. Es decir, puedo hacer en qué fracción, cada cuántos segundos se va a visualizar mi pista. Otra de las cosas que puedo tener en una pista es botón derecho, desplazar la pista hacia arriba o hacia abajo, muevo la pista 2 hacia la pista 3 y si quiero renombrar la pista le puedo cambiar el nombre. En este caso, clip. Entonces podés jugar con ello. Esto es básicamente los principales aspectos que tiene lo que es el entorno del OpenShot. Ya después de archivo guardar como, ya podemos guardar nuestro proyecto siguiendo las directrices que hayamos establecido.